La Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios entregó una carta al Comité Político para cambiar el sistema de financiamiento educacional. Vamos a profundizar en el tema con Sebastián Fuentes a esta hora de la mañana. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Buenos días. Seba, muy buenos días. Claro, y queremos conocer detalles respecto a eso, también respecto a la reforma de educación superior y otros temas, y es por eso que estamos junto a la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Muy buenos días. Bueno, diputada, quería preguntarle respecto a este acuerdo que se ha generado entre la CONES y también algunos parlamentarios para buscar el sistema de financiamiento de la educación secundaria. ¿Cómo va eso y cuáles son los detalles respecto a este acuerdo? Sí. Bueno, básicamente es un protocolo de acuerdo al que nos convocó la CONES, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, para establecer, una señal hacia el gobierno, particularmente en relación a que la ley de educación escolar, si bien está desmunicipalizando el sistema, no basta con desmunicipalizar. Y eso lo hemos dicho en todos los tonos, se lo hemos dicho a la ministra de Educación, al ministro de Hacienda. La CONES ha sido muy insistente en esto porque tienen razón. O sea, cuando los muchachos dicen no basta con desmunicipalizar, porque si bien es un paso importante, pero si no cambia la política de financiamiento que hoy día está basada en el voucher, que según si los estudiantes van a la escuela o no van, le financian la educación escolar y en la sala de clase, a nosotros nos parece que es un error, porque a la larga el Estado no va a poder dejar de financiar, por ejemplo, un colegio que se queda con menos recursos, que necesita financiar su proyecto educativo, va a tener que ponerle más recursos. Entonces, ese mecanismo a la larga va a ser mucho más caro que generar una modificación del modelo hoy día. Así que eso es lo que proponemos. Lo que plantea este protocolo es que se establezca una indicación transitoria dentro del proyecto de ley, que por lo demás fue aprobada en la Comisión de Educación, ¿cierto?, a pesar de ser inadmisible, para que se comprometan a que en el primer semestre del año 2017 se ingrese un proyecto que modifique el mecanismo de financiamiento. Diputada, también piden inyección de recursos frescos a todo este proyecto. ¿Los recursos están tomando en consideración la proyección que ha hecho Hacienda a la baja en torno al crecimiento del país? ¿Están, por ejemplo, estos recursos para la educación escolar? Mira, yo creo que la cantidad de recursos que se proyectan en la reforma, al menos nosotros creemos que incluso pueden ser suficientes para el establecimiento de un nuevo mecanismo de financiamiento. Nosotros hablamos del mecanismo, no ni siquiera de inyectar más recursos de los que ya están considerados, que son hartos. O sea, la educación escolar, lo dijo ayer el ministro Valdés, incluso tiene más recursos en la reforma de lo que se tenía presupuestado, al igual que la ley de carrera docente. Hablando también de educación, pero en la educación superior también se ha discutido mucho respecto a los recursos. Incluso ya Hacienda entregó una proyección, al menos 1 millón de alumnos, estudiantes van a tener la gratuidad, pero es inconducente, lo decía el mismo ministro de Hacienda, que se llegue a tener plazo respecto a esto. ¿Cómo lo están viendo ustedes los parlamentarios? Mira, nosotros lo vemos con preocupación porque la verdad las cosas que si bien el gobierno, la presidenta Bachelet estableció llegar dentro del gobierno de estos 4 años al 70% inicialmente, hoy día ya se anunció que va a ser al 60% del total de los estudiantes. Nosotros creemos que es necesario fijar plazo. O sea, acá nosotros no podemos quedar sujetos, ¿cierto?, al cumplimiento de un compromiso en relación al PIB tendencial. Yo creo que en eso, bueno, si bien puede ser cierto lo que ha dicho el ministro de que en las otras reformas se han gastado más recursos de lo que estaba presupuestado, que por lo tanto esta reforma no cuenta con la totalidad de los recursos que se tenían presupuestados desde la reforma tributaria, es necesario también asumir una responsabilidad respecto de los compromisos asumidos. Y eso no pasa solamente por restringir. O sea, si nosotros tenemos la voluntad de cumplir el compromiso de la gratuidad universal, y eso es lo que nosotros convocamos al gobierno, a expresar esa voluntad, también existen mecanismos adicionales que se pueden tomar para poder resolverlo. Y eso yo creo que pasa por comprometer a que los próximos gobiernos de turno, cual sea, ¿cierto?, ya tengan que establecer y tengan que cumplir con algo que se inició. O sea, revertir la gratuidad de la educación superior debe ser algo imposible para quien venga. Y lo digo porque no solamente es una demanda que tuvo el gobierno de la nueva mayoría como parte de su programa de gobierno, sino que es una demanda de la ciudadanía. O sea, esto no surge de la nada, no surge solamente de la voluntad política de una presidenta o de un gobierno en particular. Surge de una ciudadanía que lo demandó y que por lo demás lo necesita. O sea, en Chile tiene una de las educaciones más caras del mundo y nosotros no podemos seguir sosteniendo una realidad como esta. Sin embargo, diputada, el proyecto no genera muchos consensos en la nueva mayoría. El Partido Comunista ya han criticado varios aspectos, que se mantiene el sistema de mercado. Ahora los rectores también están criticando este mismo proyecto, los estudiantes. ¿Cómo se van a llegar los consensos? Incluso la misma ministra el fin de semana recién pasado señalaba que a lo mejor este proyecto ni siquiera va a ver la luz este gobierno.
Mira, yo espero que el gobierno vea la luz en este gobierno, de lo contrario es un fracaso rotundo, digamos, en relación a esta reforma. Y creo que en eso hay que hacer todo el esfuerzo por llegar a eso. Yo no me daría por vencido partiendo la batalla, creo que eso no corresponde. Pero por otro lado, efectivamente, nosotros tenemos cuestionamiento y críticas a lo que ingresó como proyecto de ley. Sin embargo, ayer tuvimos una conversación bastante importante y sincera con la ministra de Educación como bancada del Partido Comunista, y ella nos decía que el gobierno está completamente abierto y dispuesto a incorporaciones, indicaciones y transformaciones de este proyecto de ley en el proceso de tramitación. O sea, nosotros entendemos que esta es una coalición amplia, o sea, tenemos senadores que han dicho que la gratuidad universal no es posible, que una reforma de la educación superior no es necesaria, o sea, eso nosotros lo sabemos. El tema está en que aquí hay un compromiso de gobierno en un programa que fue establecido y que además lo ha reafirmado la presidenta con mucha fuerza, incluso en cadena nacional. Nosotros creemos que el espacio está abierto. Yo personalmente estoy convencida de que la batalla está empezando respecto a esta discusión. Hay mucho que decir, los rectores tienen contradicciones entre ellos también, pero yo me quedaría con las palabras del rector Vivaldi, que él dice hoy día, bueno, este es un proyecto que no es suficiente, no se hace cargo de todos los elementos que requiere una reforma de la educación superior, pero tampoco es más malo de lo que tenemos. Entonces, hoy día tenemos un paso avanzado, pero no es lo suficiente, tenemos que seguir avanzando mucho más, y para eso el proceso legislativo va a ser fundamental. Nosotros en eso vamos a tomarnos todo el tiempo que sea necesario para la discusión, para el debate, para la incorporación de ideas, y bueno, por lo mismo, evidentemente no compartimos aquellas posiciones que hoy día están planteando desde algunas voces por aquí y por allá, ¿cierto? El retiro del proyecto creemos que no corresponde, que no es responsable. O sea, luchamos tantos años por tener una reforma de la educación superior, hoy día por primera vez en 27 años de democracia se abre la oportunidad de discutir la reforma de la educación superior. Nosotros por lo menos no nos vamos a dar por vencidos antes de dar esta batalla, que nos parece que es de las más importantes de la reforma. ¿Quiere que termine esta discusión igual como se desarrolló, por ejemplo, la reforma laboral? Bueno, yo esperaría que no. Espero que el Tribunal Constitucional nos actúe de la misma forma que ha actuado con la reforma de la educación, o sea, perdón, con la reforma laboral. Ha sido una traba profunda la democracia, lo hemos dicho en varias oportunidades. Yo espero que no sea así y espero que realmente podamos lograr acuerdos amplios, no solamente en términos políticos, sino que también en términos sociales. O sea, yo no me imagino una reforma, y lo vuelvo a decir, sin los estudiantes, y espero realmente que los estudiantes no se den por vencidos, que no pongan un techo en algo que finalmente es un piso. O sea, este proyecto es el piso, el techo lo ponemos nosotros, y para eso yo espero que tanto el movimiento social como los actores políticos seamos coherentes con lo que hemos planteado. Acá todos estamos de acuerdo con que hay que fortalecer la educación pública, todos estamos de acuerdo con que el modelo de educación superior ya no da abasto y está fracasado. Bueno, cambiémoslo, pero para eso pongámonos de acuerdo sin que esto signifique que cada uno pretenda resguardar solamente sus intereses, sino que pensando en el interés nacional. Vamos a cambiar de tema, le quiero preguntar respecto a un proyecto que está en el Congreso en este minuto que tiene relación con la inembargabilidad de las viviendas en caso de deuda. ¿Cómo está trabajando esto y cómo se está desarrollando al menos la discusión? Mira, muy contenta porque la verdad es las cosas que es un proyecto que sacamos varios parlamentarios, yo soy la autora, pero con varios parlamentarios más de la Comisión de Vivienda, y que ha avanzado bastante. De hecho, es uno de los proyectos que más ha avanzado, por lo menos de nuestra bancada en el último tiempo, y hoy día se encuentra en el Senado, está en discusión en la Comisión de Vivienda del Senado, y la verdad las cosas que nosotros estamos abogando acá, que la vivienda es un derecho social. Estamos en plena discusión del proceso constituyente, ¿cierto? Todavía quedan etapas importantes que desarrollar, y uno de los elementos fundamentales que ha salido en este debate es que la vivienda debe ser un derecho social. Hoy día la cantidad de personas que viven de allegadas, que no tienen vivienda propia, son muchísimas. Pero además la cantidad de personas que están en riesgo, producto de endeudamientos previos, producto de endeudamientos actuales, ¿cierto? Y que tienen una vivienda social también están en riesgo. Por lo tanto, frente a eso, nosotros frente al llamado de la comunidad, de las organizaciones, lo que dijimos fue decir la vivienda social es un derecho que entrega el Estado y por lo tanto el fin que este tiene hay que resguardarlo. Así que el llamado es a que los senadores lo aprueben, a que aquí no se anteponga el derecho al endeudamiento, como lo han planteado algunos, sobre todo los bancos, por sobre el derecho a la vivienda social, que nos parece que es fundamental en este proceso. Por último, y se nos acaba el tiempo, pero el día de ayer quedó en libertad Juan Emilio Cheire, el excomandante en jefe del Ejército. Sin embargo, han surgido algunas denuncias de parte de las agrupaciones de detenidos desaparecidos señalando que el ministro de Defensa se reunió con el juez Mario Carroza, incluso están pidiendo la renuncia del ministro. ¿Cómo lo toman ustedes? Mira, nos parece muy preocupante. Yo la verdad es que creo que lo que
De partida nos parece preocupante que Cheire, con las acusaciones y con la información que ha surgido en este tiempo, esté en libertad. O sea, ya eso es un acto de impunidad tremendo, de lo que hoy día, por supuesto, muchos estamos rechazando porque nos parece inaceptable. Pero más inaceptable todavía, y a mí me parece que lo que dice la agrupación de familiares detenidos desaparecidos es gravísimo. O sea, acá el periodista Javier Rebolleo, que fue quien entregó la información, por lo que denunció la agrupación, nos transmite de que un ministro de Estado se estaría reuniendo para interceder por Cheire, ¿cierto? Que finalmente entrometiéndose en un poder distinto. A mí me parece que eso no corresponde. Y creo que el gobierno debe responder ante esto. Yo emplazo a que el ministro haga una declaración pública en relación a cuáles son las realidades de esta situación y que, bueno, se den explicaciones como corresponde, porque nosotros no estamos disponibles para que los actos de impunidad sigan cursando en este periodo. Bien, diputada, muchas gracias. Bien, y conversamos con la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. Seba, entregándonos todos los detalles respecto a la reforma de educación y también sobre otros temas. Seba. Bien, pues Seba, muchas gracias por ese despacho. Nos vemos luego. Hasta luego.